que tiene que ver es con el crecimiento de las poblaciones. Me refiero a crecimiento en densidad, en número de individuos que componen una población, ¿ya? Y ese crecimiento de una población va a depender de los recursos, básicamente, que disponga. Es decir, la disponibilidad de espacio, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de alimentos, etcétera, y las características físicas mismas del, eh, del lugar, ¿ya? De tal manera que todas las especies, ¿no es cierto?, que compiten, se encuentran en una misma área, indudablemente van a comenzar a competir por energía, por nutrientes, por espacio, por otros recursos, y eso indudablemente va a afectar la densidad y la manera como se distribuye, cómo se dispersan dentro de ese ambiente. Una cosa importante cuando se trabaja en dinámica poblacional es tratar de determinar cuál es el tamaño de la población que nosotros queremos estudiar, ¿ya? Y eso va a depender, por supuesto, del lugar físico donde los animales se encuentren, pero también va a depender del tipo de animal o de vegetal que nosotros queramos estudiar, ¿ya? Indudablemente que los conteos directos, vale decir el uno a uno de los individuos que componen una población, va a ser lo más exacto, pero a veces es bastante poco factible, ¿ya? Sobre todo dependiendo del área en la cual o en la zona donde ellos se encuentren. De tal manera que lo que se hace normalmente, si ustedes se acuerdan, de la foto, de la imagen esa que yo les mostré de los pingüinos en la isla Santa María, es un área bastante extensa. Entonces lo que se hace es muestrear una parte del lugar físico donde se encuentra la población y eso se extrapola, se lleva a el tamaño total del área donde se encuentra la población. Por supuesto que tiene una serie de variaciones. O bien se puede hacer mediante cuadrantes, por ejemplo, cuadrantes que tienen un valor conocido de 1 metro por 1 metro, de 0,5 por 0,5, etcétera. Y esos cuadrantes se depositan al azar. Por ejemplo, si alguna vez han bajado en la universidad abajo a la playa, que hay unas poblaciones bastante grandes de choritos. Entonces a veces uno puede ir a mostrar esos choritos y lo hace poniendo un cuadrante sobre la población que hay ahí de choritos y toma la muestra de lo que se encuentra dentro de ese cuadrante y eso lo extrapola entonces a un área más grande y así puede saber más o menos podría ser el número de individuos que están presentes en esa población. Otro, y que por supuesto que uno de los más eficaces es el de captura y recaptura, ¿ya? Eso se usa para especies que se desplazan o que se mueven, que no están fijas en un territorio. Lo que se hace es ponerles una marca y liberarlos y después posteriormente poder recuperarlos para ver, ¿no es cierto?, sus variaciones, si ha crecido, etcétera, todos los valores que nosotros puedan ser importantes y que estamos viendo, ¿ya? De tal manera entonces que las poblaciones están siempre cambiando, ya lo vimos la vez pasada, ¿no es cierto? Que básicamente lo pueden hacer por migración, ¿no es cierto? Que es lo que hacen algunas especies de ida y regreso entre dos regiones distintas y esto puede ser diario o estacional. Luego está la inmigración, que es la suma de individuos, individuos que vienen de otras poblaciones y que se suman a la población que está definida. La emigración es cuando algunos individuos se van de la población probablemente a formar sus propias poblaciones. La natalidad, que va a ser todos los nacimientos que van a sumar individuos a esa población. Y la mortalidad, por supuesto, que es la que le resta individuos a esa población. Ahora, se da en las poblaciones, y lo vimos, ¿no es cierto?, en la pirámide, de que puede darse que hay un crecimiento cero de la población, vale decir, en el fondo la población no crece, ¿ya? Y eso, perdón,
se da, por ejemplo, cuando el número de nacimientos y el número de muertes están en equilibrio, vale decir, nacen tantos individuos como los que se van muriendo. O, por ejemplo, cuando es equivalente la inmigración igual a la emigración, o sea, llegan tantos individuos como los que se van, y eso hace entonces que el tamaño de la población se mantenga estable en el tiempo, ¿ya? Nosotros podemos medir una población, por ejemplo, por el índice per cápita o por un índice del número de individuos, ¿ya? Vamos a saltarnos esto. De tal manera que cuando vemos cualquier población normal, eh, vemos en ello que se presentan básicamente dos curvas o el crecimiento de esa población se puede representar en forma de dos curvas que son bien características. Una es lo que se llama la curva en forma de J, perdón. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya, la curva en forma de J y que corresponde a lo que se llama un crecimiento de tipo exponencial, ¿ya? Vale decir, eso va 2, 4, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así. Y la otra es la curva que se llama de tipo sigmoide o en forma de S y que es un crecimiento más bien de tipo logístico, ¿ya? En el crecimiento, como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, el tamaño de la población crece bastante, en forma bastante acelerada. Mientras más grande sea la base, la parte de donde se inicia este crecimiento poblacional, mientras más grande sea, mayor va a ser entonces la cantidad de individuos para reproducirse y el crecimiento acelerado, ¿ya? Por ejemplo, esto se da en bacterias, ¿ya? Y que tiene que ver con el tiempo de duplicación de las bacterias. Entonces eso hace que se presente un crecimiento de esta manera. Y en algunos otros organismos, por ejemplo, principalmente insectos, e incluso en algunos mamíferos, como por ejemplo en las ratas, en los ratones, se da un crecimiento más o menos de este tipo, ¿ya? Un crecimiento en forma de J. Aquí la explicación es que en un principio no hay ningún factor limitante para el crecimiento de esa población. Vale decir, se dan todas las condiciones favorables, las condiciones propicias para que esa población crezca, ¿ya? Y eso hace entonces que se comiencen a reproducir en forma continua y produce un exceso en el número de individuos que lo llevan a formar lo que se llama una superpoblación, ¿ya? Y esa va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a tomar la forma, como les dije, de una J, hasta que va a llegar un punto en que algunos de los requerimientos de esa población, como por ejemplo el alimento o el espacio, se cambian y se vuelven en un factor desfavorable. Y eso va a afectar la supervivencia de la población y, por supuesto, el crecimiento. En ese momento, entonces, los recursos, por ejemplo, pensemos en alimentos, se van a tornar insuficientes y comienza a haber entonces una mortalidad, una competencia de los individuos por el alimento. Y hace entonces que la población comience a decaer y vuelve a los límites en los cuales se originó, vale decir, el límite inferior de carga que tiene ese sistema. ¿A qué se refiere el límite de carga del sistema? Es la disponibilidad de recursos que son capaces de sostener a una población en forma estable, ¿ya? Ahora, pueden quedar algunos individuos, por ejemplo, en forma latente, ya sean semillas, esporas, huevos, etcétera, y que en condiciones favorables van a volver a iniciar nuevamente este crecimiento exponencial, ¿ya? Los individuos que se incluyen dentro de este tipo de crecimiento tienen normalmente lo que se llama un potencial biótico alto, ¿ya? Y en general son individuos que tienen un tamaño pequeño y, por supuesto, un ciclo biológico corto. El otro crecimiento es lo que se llama el crecimiento de tipo logístico. Comienza más o menos de la misma manera, ¿ya?
Al principio con una fase de crecimiento lento, que puede estar, por ejemplo, dado por la dificultad de encuentro entre los distintos sexos, por la escasez de protección sexual, social, por la baja densidad, etcétera. Y luego comienza, cuando se dan las condiciones ya propicias, una aceleración positiva. Y va a crecer hasta que va a producirse una desaceleración que finalmente lleva a que la población se estabilice, ¿ya? Aquí tenemos entonces lo que es el crecimiento lo que se llama en forma de S. Aquí está lo que les hablaba en la primera fase, que es bastante lenta, 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 hasta que se dan las condiciones, ¿no es cierto? Y comienza un crecimiento acelerado, parecido al del crecimiento en forma de J, y va a llegar a un punto en que algo se transforma en limitante, ya sea el alimento, etcétera, y esto genera un descenso hasta que nuevamente vuelve a aumentar, disminuye, aumenta hasta que la población se estabiliza, ¿ya? Eso es lo que se llama la capacidad de carga y que tiene que ver con la disponibilidad de recursos capaces de sostener a esa población en forma constante, en forma indivinida. Y eso se representa por la letra K, ¿ya? Ahora, pueden ser también factores ya sea biológicos, factores bióticos o factores que no son biológicos, factores abióticos, que van a ser, ¿no es cierto?, dependientes de lo que genere la densidad de esta población. Eh, los factores limitantes van a ser más intensos en la medida que la población se vaya incrementando, ¿ya? Entonces, de tal manera que cuando hay escasez, por ejemplo, de recursos vitales, cuando aparecen enfermedades, cuando hay competencia, cuando hay parásitos, todo eso se va a transformar en un factor limitante para el crecimiento de esa población. Ahora, hay ciertos controles que son independientes de la densidad. Por ejemplo, factores que no son afectados por la densidad poblacional, como pueden ser, por ejemplo, los desastres naturales o los cambios climáticos, ¿ya? Eso no tiene que ver directamente con la población. Lo que se llama el potencial biótico es la tasa o el índice máximo de aumento de los individuos en condiciones ideales. Vale decir, ¿cuáles son esas condiciones ideales? Que no hay depredadores, no hay enfermedades, no hay competencia, no hay contaminantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace entonces que esa población pueda desarrollar el máximo de su capacidad biótica, ¿ya? Ahora, ese índice máximo va a depender de la edad en la que cada generación comienza a reproducirse, de la frecuencia con la que lo haga y el tamaño de la descendencia que se va a ir generando, ¿ya? Por ejemplo, varía entre las especies. En el hombre va de un 2 a un 5% en el año. Sin embargo, en la naturaleza ese potencial biótico raramente es alcanzado, ¿ya? Es muy difícil que se alcance porque tendrían que darse todas esas condiciones ideales que rara vez ocurren, ¿ya? Ahora, aparecen entonces los que se llaman los factores limitantes del crecimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que es un factor limitante? Va a ser cualquier recurso esencial que esté limitado o poco disponible. Por ejemplo, comida, refugios, minerales, depredadores, etcétera, ¿ya? De tal manera que los factores limitantes pueden ser variados y los efectos también pueden ser variables, ¿ya? Factores limitantes que actúan sobre una población indudablemente van a regir el tamaño sostenible de esa población, ¿ya? Y la capacidad de carga, de lo que les he nombrado antes, va a ser el número máximo de individuos que pueden ser sostenidos de manera indefinida por los recursos de un hábitat dado, ¿ya? Eso es entonces lo que se denomina la capacidad de carga.
el número máximo de individuos que pueden ser sostenidos por un determinado hábitat. Cuando una población en crecimiento, ya sea de la forma J o de la forma S, va acercándose al límite de capacidad de carga de ese ecosistema, a ese crecimiento va a comenzar a oponerse una resistencia ambiental que puede definirse, ¿no es cierto?, como todos o la suma de los factores limitantes que existen en ese ambiente y que van a restringir entonces el crecimiento de la población, ¿ya? Esos factores pueden ser tanto ambientales como biológicos, pueden ser bióticos o abióticos. Eso es lo que quería hablarles primero, y ahora vamos a pasar, quiero ver si puedo mostrarles eh, una presentación. Espérense, vamos a... ¿dónde está? Aquí está. Aquí está. No sé si lo vamos a poder ver, pero creo que valdría la pena. Voy a correr esto. Lo vamos a mover aquí. Y está ahí, ya. Volvemos acá entonces. Vamos a compartir. Y este que está acá, a ver si logramos verlo. Me dicen si lo ven ya. Es un video bien interesante. A ver si logramos poder verlo. Tengo que correr, me parece. Lo voy a achicar un poquito para que podamos... ahí sí, ya. ¿Los chiquillos lo están viendo? Perdón. Sí. Ya. Esto ocurre en Australia y en el periodo de cosecha de los granos. Australia es un gran productor de granos y esto ocurre posterior al periodo de cosecha. ¿Ya? Es la superpoblación de granos. Eso, ¿se fija? ¿Pudieron verlo, no es cierto? Chiquillos. Sí, pero no se escuchó lo que había dicho mientras se veía el video. Perdón. Eso les cuento ahora. Eso ocurre en Australia prácticamente todos los años. Australia es un gran productor de granos y de principalmente trigo y ese tipo de cosas, y de tal manera que posterior a la cosecha del grano ocurre este fenómeno, ¿ya?
de este crecimiento desmedido, una superpoblación de ratones, y que se da por el hecho de que hay una gran disponibilidad de alimentos. Se cortó el video, pero después se muestra en días posteriores que comienza a haber una mortalidad masiva de estas lauchas porque ya empieza a desaparecer el alimento, lo trasladan, lo sacan de los silos y de los lugares, entonces ya empieza a escasear y eso hace entonces que esta superpoblación que se armó comience a decaer. Y eso es, si nosotros pudiéramos asimilarlo a uno de los dos tipos de crecimiento que les mostré, corresponde al tipo J, ¿ya? Si se fijan, es un crecimiento desmedido. Los ratones pueden tener de 8 a 10 crías por cada aparición, y es de tal manera, y se reproducen bastante rápido, y eso hace entonces que ocurra esto, de que se formen estas superpoblaciones. Y eso también pasa con muchos insectos en los periodos de cosecha del grano o anteriores a la cosecha de a veces de los granos o de otros productos vegetales. Vamos a ver ahora los factores limitantes. Voy a compartirlo al tiro con ustedes para que lo podamos ver, ¿ya? Aquí está. ¿Ven la presentación, chiquillos? ¿Niños? Sí. Ya, ok. Vamos a ver entonces ahora lo que son los factores limitantes. Cualquier duda me interrumpen, ya, por favor. Como vimos, ¿no es cierto?, que las poblaciones tienen un potencial biótico, vale decir, el potencial biótico, eso es la máxima capacidad de crecimiento que puede tener una población, siempre y cuando no haya ningún factor limitante, ¿ya? O sea, de tal manera que una especie podría reproducirse en un ambiente de forma, si fueran todas las condiciones ideales, lo haría en forma ilimitada, ¿ya? Sin embargo, hay una serie de factores bióticos y abióticos que van a ofrecer una resistencia a este crecimiento ilimitado, que van a limitar entonces este potencial y que van, por supuesto, a regular entonces la abundancia de esa población, ¿ya? De tal manera que los factores limitantes entonces van a ser a todos aquellos factores que van a regular el crecimiento y la expansión de las poblaciones, ¿ya? De tal manera que cuál es el efecto que tienen estos factores limitantes es dividir a las poblaciones, disminuir su integración, restringir su capacidad de sobrevivencia y principalmente frenar, ¿no es cierto?, el crecimiento, la expansión de ella. Esto es lo que se llama, una especie de curva de Gauss, ¿no es cierto?, una forma de campana y que tiene que ver, digamos, con las condiciones ideales para el crecimiento de una población o la sobrevivencia de una población. Tenemos varias zonas, ¿no es cierto?, y que van a regular el crecimiento de una población, pero tenemos lo que se llama una zona óptima, ¿ya? La franja óptima, donde se va a dar la mayor abundancia de individuos y que es aquella zona donde las condiciones tanto bióticas como abióticas, vale decir vivas y no vivas, son casi ideales para esa población. Si nosotros nos movemos hacia lo que se llama un límite superior de tolerancia, aquí quiere decir que algunas de esas condiciones han ido cambiando y eso hace entonces que los individuos entren en lo que se llama en una zona, por ejemplo, de estrés fisiológico. Vale decir, si hay condiciones climáticas, por ejemplo, que puedan afectarlos o algún tipo de otra condición que los afecte, eso hace entonces que disminuya el número de organismos y por lo tanto estos se hacen menos frecuentes, ¿ya? Luego tenemos lo que se llama una zona ya de intolerancia en que las condiciones, ¿no es cierto?, no son favorables para nada
y prácticamente lo que vamos a ver es que hay una ausencia de organismos, ¿ya? Eso es cuando los niveles de los factores ambientales van siendo cada vez más altos. Y por el otro lado, si los niveles van siendo más bajos, tenemos lo mismo, una zona de estrés fisiológico, organismos poco frecuentes y una zona de intolerancia, donde va a haber prácticamente ausencia de los organismos. De tal manera que los organismos que componen una población van a tratar siempre de encontrarse en esta franja óptima. Ahora, estos factores limitantes pueden ser abióticos, como les he señalado, por ejemplo, la humedad, los minerales, la luz, la temperatura, el pH, los gases de la atmósfera, todo lo que sea sustrato no vivo, o bien pueden ser factores bióticos, por ejemplo, como los depredadores, la presencia de depredadores, ¿no es cierto?, los parásitos, los competidores, etcétera, que de alguna manera van a frenar y regular el crecimiento de una población, ¿ya? Ahora, por ejemplo, dentro de los factores abióticos pueden ser que se llaman edáficos o del suelo y que tienen un efecto básicamente sobre lo que son los vegetales, ¿ya? Y que tienen que ver, por ejemplo, con la permeabilidad del suelo, con la textura, con la temperatura misma, la salinidad, la humedad, la composición química, etcétera. Y eso va a hacer entonces, y que lo que todos sabemos, es que tanto la flora y la fauna van a, según esas características, se van a ubicar en alguna de estas, dependiendo del tipo de suelo, en alguna de estas regiones, ¿ya? Por ejemplo, los manglares, ¿no es cierto?, que son típicos de zonas más tropicales, ellos prefieren los suelos que sean de tipo inundables, vale decir, con la bajada y la subida de las mareas esto se inunda o bien el agua retrocede y quedan prácticamente en seco, de tal manera que a los manglares para su crecimiento óptimo a ellos les gusta que haya mucha materia orgánica y una gran cantidad de minerales que son aportados principalmente por el agua salobre, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, las cactáceas, los cactus, ¿no es cierto?, prefieren suelos que son secos, pero duros, consistentes. Entonces nosotros no vamos a encontrar, por ejemplo, un cactus acá o un manglar en esta zona. La papaya, por ejemplo, el fruto, la planta de la papaya prefiere los suelos que son de tipo calcáreos, mientras que el café, los cafetos, por ejemplo, prefieren que el suelo sea ácido y bastante compacto, un suelo más bien de tipo arcilloso, ¿ya? De tal manera que la variación química que puedan tener los suelos va a hacer que existan uno u otro tipo de planta, ¿ya? Ahora, es importante en el caso de las plantas también que la ausencia o la presencia de macro y de micronutrientes, por ejemplo, como carbono, nitrógeno, azufre, boro, magnesio, etcétera, y que son fundamentales para algunas plantas para lo que es su proceso de fotosíntesis, ¿ya? A veces si falta alguno de estos micronutrientes, la planta no puede efectuar correctamente su fotosíntesis, de tal manera que esa planta no va a existir en ese lugar si es que requiere determinado micronutriente, ¿ya? Ahora, los factores limitativos abióticos también pueden ser, por ejemplo, climáticos, ¿ya? La temperatura, la luz, la humedad, la presión. Entonces, todo eso, por ejemplo, va a hacer que durante, pensemos, por ejemplo, la primavera o el verano, cuando aumenta mucho la temperatura, eso hace que se produzca una gran proliferación de insectos nocivos que afectan principalmente los campos agrícolas. Pero una vez que llega el invierno, eso hace entonces que la temperatura baje y eso genera un grave problema en la población de estos organismos que van a decaer rápidamente, van a morir por la baja temperatura, de tal manera que ahí es la temperatura entonces la que está jugando como factor limitante, ¿ya? La luz también, por ejemplo, la estratificación vertical de la luz en los océanos
hace que determinadas, por ejemplo, algas se distribuyan a distintas profundidades. La humedad, ¿ya? Que permite, ¿no es cierto?, la disolución de las sales y otros nutrientes que utilizan los organismos, ¿ya? Por ejemplo, una planta de plátano no podría estar en una zona de sequedad porque requiere una humedad ambiental importante. La presión, por ejemplo, hemos visto, ¿no es cierto?, que a distintas profundidades en el océano, donde hay presiones variables, hay distintos tipos de organismos que toleran mayor o menor presión, ¿ya? ¿Qué otra? Lo que es importante, por ejemplo, la altitud. En el caso de los vegetales, si nosotros pudiéramos ver en un cerro como este, por ejemplo, veríamos que en la base normalmente se van a encontrar en la zona plana más arbustos pequeños, pastos principalmente, pero en la medida que nosotros vamos subiendo en altura, comienza a aparecer una vegetación de mayor tamaño y así sucesivamente hasta que lleguemos, por ejemplo, a bosques de tipo pino o ese otro tipo de árboles que son capaces de tolerar, ¿no es cierto?, la altitud sobre el nivel del mar. Ahora, en el caso de los factores limitantes bióticos, aquí están todos los organismos vivos que limitan la expansión de una población, y eso pueden ser, por ejemplo, las enfermedades, la depredación, el parasitismo, la competencia, que son interrelaciones que afectan el crecimiento de las poblaciones, ¿ya? Esto es importante y que tiene que ver con lo que hablamos recién de los vegetales. ¿Por qué los vegetales, no es cierto? No, los mismos vegetales no se encuentran en distintas zonas geográficas, sino que están limitados a ciertos ambientes. Y esto tiene que ver un poco con lo que se llama la ley de Liebig, ¿ya? La ley de Liebig se refiere principalmente al rendimiento de los cultivos agrícolas, ¿ya? Y no se refiere como factor limitante a la disponibilidad de determinados minerales como de nutrientes, como por ejemplo del CO2, nitrógeno, fósforo, potasio, sino que se refiere a aquellos materiales que son requeridos en cantidades mínimas por los vegetales, como por ejemplo el boro, que el boro, si bien no es muy común en la naturaleza, sin embargo, las plantas lo requieren para poder desarrollarse adecuadamente y lo requieren en pequeñas cantidades. Pero si ese boro no se encuentra presente, el crecimiento de la planta indudablemente se va a ver afectado, ¿ya? Por eso se llama la ley del mínimo. Quiere decir que hay elementos mínimos que tienen que estar disponibles para el desarrollo, principalmente en este caso de los vegetales, ¿ya? Eh, entonces, él estableció que para el buen desarrollo de una planta va a depender de una mínima cantidad de alimento que esté presente, ¿ya? Complementario a la ley de Liebig está la ley de tolerancia de Shelford. ¿A qué se refiere la ley de tolerancia? Es de que la existencia y la prosperidad de un organismo va a depender de su capacidad de tolerar variaciones de determinados factores, ¿ya? A factores ambientales, por ejemplo, como la temperatura, el agua, la salinidad, y que van a actuar como factores limitantes cuando se acercan a los límites de tolerancia que tiene un organismo. Por ejemplo, un organismo que tiene límites de tolerancia a la temperatura, ¿ya? Ya sea, pueden ser temperaturas altas como temperaturas bajas, de tal manera que lo que dice la ley de tolerancia de Shelford es que algunas especies poseen un margen de tolerancia más amplio para vivir, mientras que otras tienen un margen de tolerancia mucho más estrecho, ¿ya? Y eso hace entonces que su distribución en algunos casos sea más extensa o menos extensa.
De ahí surgen, en el caso de la ley de Shelford, lo que se denominan o los conceptos de esteno y de euri, ¿ya? Se utiliza el término esteno para hacer alusión a todos aquellos organismos que viven en márgenes de tolerancia pequeños, ¿ya? Y el término euri, ya sea tanto para plantas como animales que tienen un rango de tolerancia amplio. Entonces, recuerden que el término esteno y el euri se van a utilizar para márgenes de tolerancia ambientales que se presentan de la siguiente manera. Por ejemplo, si el factor es la temperatura, nosotros vamos a tener organismos que son estenotérmicos. ¿A qué se refiere? A que esos organismos viven en un rango limitado de temperatura. Pensemos en un oso polar. Un oso polar, por ejemplo, no podría vivir cerca de los trópicos. Sencillamente no es capaz de tolerar esa variación de temperatura y él está restringido a una temperatura fría, ¿ya? Por lo tanto, el oso polar es un estenotérmico, ¿ya? Un euritérmico, euri es amplio, de tal manera que un individuo euritérmico es un individuo que es capaz de vivir y tolerar una amplia variación de la temperatura. Por ejemplo, nosotros somos euritermos, porque podemos vivir en temperaturas que van casi desde los 0 grados hasta los 40 grados. Y aún podemos tolerar temperaturas más allá de eso, pero ya no estamos en un rango de confort, ¿ya? Se comienza a transformar en un factor entonces limitante. La salinidad, por ejemplo. Un individuo estenoalino es un individuo que está restringido, es capaz de tolerar un rango muy estrecho de salinidad. Por ejemplo, un pez de mar. Un pez de mar, suponiendo, pongamos un jurel, si nosotros sacamos al jurel del mar y lo ponemos en agua dulce, lo que va a ocurrir es que el jurel se va a morir rápidamente. ¿Por qué? Porque él no es capaz de tolerar esa variación de salinidad. Si nosotros tomamos, por ejemplo, una trucha de agua dulce y la ponemos en el mar, seguramente esa trucha se va a morir rápidamente porque no es capaz de tolerar esa variación de salinidad. Entonces, en ese caso, esos individuos son estenoalinos, viven en un rango muy estrecho de salinidad. Mientras que un individuo, por ejemplo, eurialino, es capaz de soportar un gran rango de salinidad. Puede estar a salinidades como el agua de mar o puede estar a salinidades como prácticamente el agua dulce, ¿ya? Después tenemos, por ejemplo, respecto al agua, a individuos estenohídricos, individuos que van a tolerar un rango muy estrecho de agua, de humedad, de agua principalmente, y otros que son eurihídricos que van a tolerar un rango bastante amplio de agua, ¿ya? Por ejemplo, respecto, y se usa el término esteno y euri para distintos factores. Por ejemplo, en el caso de la alimentación, nosotros hablamos de estenofagia, fagia es alimentarse, estenofagia, por ejemplo, podría ser un oso panda que se alimenta solamente de bambú. O podría ser, por ejemplo, un estenófago o que tiene estenofagia, un oso, un monito de estos koala que se alimenta solamente de hojas de eucalipto. Mientras que, por ejemplo, una cabra o un burro serían eurífagos. Eurífagos, vale decir que pueden alimentarse de cualquier tipo de alimento. Nosotros somos eurífagos, podemos aceptar una gran variedad de alimentos, ¿ya? De tal manera entonces que los organismos esteno soportan muy pocos cambios, ya sea de temperatura, de salinidad, de presencia de agua. Sus márgenes de tolerancia son muy pequeños, mientras que los euri van a soportar cambios bastante amplios de esos parámetros y por lo tanto tienen márgenes de tolerancia mucho mayores, ¿ya? Por ejemplo, los reptiles son poco resistentes a los cambios de temperatura
y por lo mismo son estenotermos, ¿ya? Los reptiles viven en un determinado rango de temperatura. Sin embargo, en general los mamíferos, por ejemplo, por el hecho de tener un mecanismo de control de la temperatura, somos capaces de soportar grandes cambios de la temperatura y por lo tanto, como les señalé, somos euritermos, ¿ya? Otros individuos, por ejemplo, que viven en los estuarios, ellos en ese caso entonces son eurialinos, porque pueden tolerar variaciones de la salinidad. Mientras que otros que viven exclusivamente, ya sea en agua dulce o en agua de mar, son estenoalinos, ¿ya? Lo que les señalé, ¿no es cierto?, de una trucha o, por ejemplo, un tiburón, ¿ya? Yo creo que por eso, por aquí vamos a quedar para no seguir avanzando. Eh, quiero saber si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora. Eh, la clase se está grabando de tal manera que igual que la clase anterior, yo se las voy a subir al Moodle y junto con la presentación de PowerPoint. No sé si todos tienen acceso al Moodle o algunos. Si tienen algún problema me avisan. Eso hay que verlo con el jefe de carrera porque todos deberían poder tener acceso al Moodle, ¿ya? Quiero saber si tienen alguna duda para que me digan y lo podamos conversar, lo podamos discutir. Ignacio, Isaac, que son los que veo, Betania, Romina, Catalina. Profe, yo por mi parte todo Nicolás, bien. ¿sí? ¿Todo bien, Nicolás? Ya, bueno. Sí. La próxima semana no tenemos clases. Recuerde que la próxima semana es la semana que ustedes tienen de reflexión, de descanso. Y a la clase siguiente nos tocaría entonces la evaluación. Tendríamos la Profe, prueba. pero es la semana subsiguiente la de descanso, tengo entendido yo. Ah, no es. Yo tenía idea como que era la próxima semana. Bueno, si no es la próxima semana la de descanso, tenemos evaluación, tenemos prueba, ¿ya? La prueba lo vamos a hacer, ya sea, yo creo que por Moodle. Yo les voy a mandar la prueba, van a tener un tiempo para responderla y de ahí el sistema, ustedes saben, se cierra. No sé si lo han hecho así anteriormente con algún otro profesor, pero ese es más o menos el mecanismo de la prueba, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan? Desgraciadamente no tengo aquí el programa, pero eh, si ustedes me dicen que la próxima semana es normal, entonces tendríamos la prueba el día miércoles, ¿ya? Recuerden que la clase es a las 10:15. Dígame, Betania. Profe, que tengo una duda porque estoy ahora revisando para tener claro cuándo es la primera semana de salud mental ¿Mm? y en un programa que nos envió un profesor sale que es el 12 de noviembre y en ¿Ya? otro programa que nos envió otro profesor sale que es del 9 al 13. Entonces, no sé, tengo esa confusión. Desgraciadamente no tengo acá nada como para poder verificar eso, pero lo que puedo hacer es averiguarlo exactamente y les mando al correo, les mando un correíto explicándoles cuándo es la fecha exacta, ¿ya? Porque Profe, no tengo el problema. Ya, profe. ¿puedo Dígame. repetir lo de la prueba de nuevo? Que no caché, por ejemplo, si la semana siguiente es la... No, mire, lo que pasa es que ahí tenemos una confusión, por lo que también me dice Betania, es que en algún programa aparece como la próxima semana, la semana que ustedes tienen de reflexión, y otros programas aparece la semana subsiguiente. Entonces, yo no tengo, estoy en mi casa ahora, no tengo nada como para comprobar cuál es la fecha exacta. Yo tenía entendido que era la próxima semana, pero por eso tengo que verificarlo. En todo caso, si es la próxima semana, la prueba la haríamos entonces a la semana subsiguiente. Si la próxima semana es una semana normal de clases, tendríamos la prueba el día miércoles. ¿Ya? ¿Les queda claro ahí? ¿Sí? Ah, ya, profe. Nicolás, ¿ya? Ok.
¿Alguna duda, niños? ¿Alguna cosa que quieran comentar? Si no, nos vemos entonces el próximo miércoles o el miércoles subsiguiente. ¿Ok? Yo les voy a mandar un correíto. Tengo los correos de todos ahora. No sé si hay alguno que ayer no le llegó la invitación del listado que yo tengo, que me mandó el jefe de carrera y que yo he ido actualizando, pero les puedo mandar un correo para confirmarles entonces cuándo sería la prueba. ¿Ya? Ya, jóvenes, gusto de haber estado con ustedes hoy día y nos vemos entonces ya sea la próxima semana o la semana subsiguiente. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense harto, por favor, y nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao.